¿Qué situación llevó a descubrir la espiritualidad? Wow, me acuerdo perfectamente. Días antes de que nos confinaran, yo me fui rápidamente a una librería que hay por Sol de esoterismo y tal, y me compré el tarot de Marsella y un par de libros más. Mi tía, que vivía al lado, me empezó a dejar libros, El poder de la hora y El de Deja de ser tú, de Joe Dispenza. ¿Gustaría explicarnos un poco lo del mapa de la conciencia? Para mí, los niveles de conciencia son frecuencias energéticas / emociones. Para mí, creo que el doc David Hawkins dio con las emociones claves, o sea, para desvincular trauma. Y entonces estas emociones están detrás de estos errores de percepción, o sea, de estos traumas. Okay. Entonces, para mí, el ir superando, el ir dejando atrás las inferiores, y como decía el doc, te va poniendo en las superiores, que empiezan a través de a partir de la razón, amor, alegría, que te van como, yo lo llamo, ese regreso, esa vuelta a casa. ¿Cuál crees que es la causa que te lleva a la depresión? Pues yo diría la desconexión de tus emociones. O sea, al final creo que prolongar muchos estados, muchas versiones nuestras desde la supervivencia, acabas en una depresión. Okay. Tener un propósito también te puede ayudar a salir o a no caer en la depresión. Completamente. El propósito es, creo que al final, como comentábamos antes, es un estado de ser, no es solo una sola cosa. Para mí se junta como el ser, o sea, lo que Dios te ha traído aquí, o el universo, los dones que te ha traído, tus características, es para algo. Y que lo acciones desde esa alineación y desde como esa voluntad. ¿Cuál ha sido tu manifestación así que te ha dejado fría? Pues el viaje a Nueva York fue... Sí, el viaje a Nueva York y el chico. No tenía nada de dinero. Entonces yo ahí es cuando me puse realmente a practicar la manifestación real. El viaje llegaba y a 15 días del viaje yo no tenía nada todavía, ni los billetes. Una semana antes, de verdad, fue un lunes y volé ese viernes. Entonces ese lunes me compré el billete y el viernes estaba volando a Nueva York en esa misma semana. ¿Cuáles han sido tus 3 momentos claves o tu despertar así más importantes de que tú hayas ido al siguiente nivel? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Porque Podcast. Hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de estar una vez más. Hoy les traigo un episodio muy especial, pero antes de presentarle a nuestro episodio y a nuestra invitada de hoy, quiero pedirles que se suscriban, que sigan apoyando nuestro contenido, que den like y comenten este video con tu parte favorita, etc. Bueno, hoy tenemos un episodio sobre lo que es la psicología integrada con la espiritualidad, y para eso tenemos una invitada muy especial, que ella es psicóloga, mentora y experta en espiritualidad y en el mapa de la conciencia. Así que quiero que le demos la bienvenida a Laura Poppins. Bueno, Laura, muchas gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenida y bueno, estoy lista para conocerte un poco más. Gracias, Lynn, por esta oportunidad y por este bonito proyecto. Arrojas mucha luz a la conciencia y a la humanidad, que a día de hoy es muy, muy necesario y se requiere. Muchas gracias, de verdad que tenía mucha ansia de conocerte, porque también me has transmitido como esa energía a través de tu contenido. Y bueno, hoy me gustaría que empecemos esta entrevista conociéndote un poco más. ¿Quién eres tú? ¿Cómo ha ido evolucionando tu vida hasta traerte a este momento que te has convertido en psicóloga y experta en espiritualidad, ¿no? ¿Cómo ha ido integrando todas esas partes? Bueno, pues ha sido literal, yo creo que los 4 años que he tardado, me ha tomado hacer la carrera de psicología, porque yo tengo una depresión en el 2020, cuando el COVID, ¿vale? Y entonces ahí me acuerdo perfectamente, mi tía me da el libro del poder de la hora y el Deja de ser tú, de Joe Dispenza, y a ella empieza la carrera sin fondo hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, pues ese año se me cae todo, es también una recuperación, porque en las depresiones, pues bueno, esa voz, esa densidad de negatividad no se va de la noche a la mañana, hay que trabajarla. Y bueno, pues a ese año yo ya decido como entrarme a psicología, que de hecho había sido algo que yo me había replanteado ya cuando estaba en el bachillerato, para estudiar una carrera. Pero bueno, una de las tendencias de mi personaje era pues la autoexigencia, el demostrar. Entonces, como psicología se veía con pocas salidas y como muy fácil, pues no lo hice. Entonces, yo, bueno, soy economista, hice economía y finanzas y marketing digital antes, hasta esta crisis, que ya es como mi auténtica y mi yo de verdad, mi identidad auténtica. Entonces, pues bueno, durante estos 4 años, bueno, ahora son 5 o 6, estamos en el 2026, COVID, pues es que ha sido un trabajo de conocerme a mí a fondo.
Y hace 3 años vino David Hawkins con el mapa de la conciencia, entonces ha sido unir ese mapa de la conciencia con la psicología y con la espiritualidad. Okay. Y bueno, ahora ya te contaré por qué todo ese mix y cómo fueron mis primeros pasos, porque claro, al principio pues una volada bueno, pues accedes a mucha información, ¿no? Los registros, las constelaciones familiares, que también soy formadora, y bueno, pues ahí te quedas un poco distraído, ¿no? Y también pues descubrí una habilidad, la clarividencia, y eso fue como un poco literal un superhéroe cuando empieza a tener un superpoder y ahí descontrolado, que no sabes ni por dónde va, ni cómo equilibrarlo. Entonces, pues... Ok, bueno, ¿de dónde venías? ¿De qué experiencias, por ejemplo, de qué infancia? Y qué cosas que te trajeron a todo este conocimiento, a explorar todo este mundo? Pues mi infancia estructuralmente y como de fuera dirías, ha tenido una infancia perfecta, porque es verdad que como que no ha habido, mis padres a día de hoy siguen juntos, familia tirando, si hay que poner como una etiqueta, pues muy a la española, ¿vale? Muy de juntarse, muy ahí, de celebrar, pero cero emocionalidad. Muy dura, muy duro el salir, o sea, el ser yo. De hecho, es lo que más me ha costado ahora, es sacar mi voz a expresarme, porque he tenido como que amoldarme tanto a supervivencia, ¿no? Al rol. Vengo de una familia como muy extensa en torno de primos, entonces ahí validarme a través de ahí, porque fue el primer grupo de iguales que se dice. Y bueno, eso, pues papá trabajando de lunes a domingo, o sea que esto también es duro, bueno, ya se ha trascendido y se recoge el mensaje y honro a mi familia y a mis ancestros muchísimo, pero eso es una realidad. Y bueno, mi madre cuidando de nosotros, ama de casa, pero es verdad que los fines de semana también trabajaban en el negocio familiar de mis abuelos y bueno, pues ahí éramos un poco invisibles. Ok, y a través de de ese estilo de vida con tu familia, ¿cómo te sentías tú? En alerta constantemente. O sea, en alerta, reprimiendo muchísimo, moldeándome, ¿no? Porque al final creo que los dones son también, te pueden jugar malas pasadas. Yo soy muy analítica, muy de la razón, entonces, claro, analizaba mucho los comportamientos en cada momento. Entonces eso, claro, estalló. O sea, tanto moldearme, tanto vivir de cara a la galería, estalló en una depresión. O sea, ya no se pudo sostener, no pude. Mi cuerpo, todo, o sea, mi cuerpo energético no pudo. ¿Y eso cómo te afectó a nivel físico también? Pues bueno, a nivel físico es muy curioso porque cada vez como que yo llevo desde los 14 años yéndome fuera. A los 14 ya estuve un año viviendo en Estados Unidos y llevo mucho, no me da miedo una nueva aventura o un cambio. Pero pues bueno, cada vez que me separaba, pues engordaba mucho, es verdad. Mucha ansiedad, solo que yo, claro, no lo veía, porque yo había normalizado la supervivencia. Sobre todo ya en los últimos años, cuando me estaba brotando la depresión, cero concentración. Por la mañana los pensamientos de rumiar, de Dios, otro día, tal, qué mierda, o sea, muy mal. Todo también como había normalizado el huir, callarme y huir, pero luego lo somatizaba todo. Los gritos también. Tenía una comunicación bastante agresiva y daba, claro, con parejas agresivas también, verbalmente. Entonces, ahí en la pareja ha sido donde más yo he aprendido. O he tenido que mirarme. Claro, porque al final pues las parejas son donde más te puedes reflejar, ¿no? Papá y mamá. Sí. Y la niña saliendo cada 2 por 3. Ok, bueno, hubo como una suma de situaciones o una en la que tú dijiste ya hora de hacer algo o de buscar respuestas. Sí, todo completamente. Bueno, yo estaba como ahí intentando volver con mi ex, que era por eso de supervivencia, pero no me podía permitir como el perderle o sentir la culpa de dejarlo. O sea, esto yo he llegado ahora a la conclusión después de años, me ha costado muchísimo indagar en ello. Entonces yo estaba ahí rumiando un maltrato como, pues eso, lo típico, ¿no? De que me utilizaba así, ¿no? Y ya llegó un día que dije, yo no puedo más, no puedo más. Y me fui a ver a un psiquiatra.
pero tal como llegué me fui, porque me tiré esperando 2 horas en la sala de espera, nadie me atendía y dije, me voy. Y en mi casa, no, eso, como te os he contado, era literal un mutismo emocional. De hecho, se hacía mucha burla al tema de la salud mental, de la psicología. Y a mí me dijeron que me llevaban al quiropráctico, que con el quiropráctico se me solucionaba. Que sí, es algo que asumo, pero no era lo que yo necesitaba. Había mucho miedo a enfrentarse a eso. Entonces, a mí mis padres me ayudaron en un primer momento en ir a un quiropráctico, porque no les daba mucho miedo lo otro. Ok, vale. ¿En qué momento y qué situación, por decirlo de alguna manera en concreto, te llevó a descubrir la espiritualidad? Wow, me acuerdo perfectamente eso, días antes de que nos confinaran, creo que fue una semana antes. Yo tuve una bronca gordísima en mi casa, de esas de que también como que me medio fui, dejé de hablar a todo el mundo, tal, luego pues mi madre viniendo detrás, tal. Y me habían hablado de una tarotista muy buena. Entonces, a la que me arreglé con mi madre, yo le dije, mamá, por favor, quiero que me adelantes el regalo de mi cumpleaños es en mayo. Por favor, acompáñame a este sitio, quiero ver qué es. Y fue una tirada que es verdad que ahora no volvería a ir, pero en ese momento como que me descubrió tantas cosas internas, tantas cosas que yo pensaba que dije, hay algo más. Yo sí, o sea, de hecho, en la depresión nunca tuve pensamientos de, pues, acabar, porque siempre pensaba que había algo más, que no se podía acabar así la cosa. Y ese día, con unas simple tiradas de cartas que eso, no volvería a ir, pero fue como la confirmación de que había otro camino. Entonces, justo ahí me acuerdo, el día que anunciaron que nos confinaban, yo me fui rápidamente a una librería que hay por Sol de esoterismo y tal, y me compré el Tarot de Marsella y un par de libros más. Y claro, ya nos confinan, entonces ya solo eso. Y mi tía, que vivía al lado, me empezó a dejar libros, El poder de la hora y El de Deja de ser tú, de Joe Dispenza. ¿Y podrías compartirnos algo, o sea, lo que tú quieras, algo que te haya revelado esa lectura del tarot? Una vez. Es un arma de doble filo. Ujú. Porque siento, y también siento que es mi cometido, pues un poco proteger a las personas de que no vayan a hacerse consultas de estas. Porque yo, claro, yo la habilidad que te comentaba que tengo también las hacía, pero siempre desde un lado muy responsable, o eso he intentado. Entonces es que te pueden convencer porque sientes o vas allí con la intención de que es la varita mágica que te va a dar la solución a todo el sufrimiento. Ujú. Entonces es como cuando preguntas sobre todo con cosas de personas o a futuro, si la persona no es responsable y no te lo hace un poco en proceso psicológico, como yo lo suelo llevar, pues te encadenas a ese resultado. Entonces te sigues olvidando, sigues postergando el mirar adentro y esa conexión espiritual. Entonces sí, a mí me hablaba por mucha época de mi ex, ¿no? Del rollo este de que traíamos, que sí, a nivel alma era tal cual, pero no quería decir que estuviéramos destinados a estar juntos. Ujú. De hecho, no. Ok. Y bueno, pues la relación con mi madre la desveló bastante, con mis tíos. Me acuerdo, ahí me dijo algo de un tío mío que se hizo realidad, que le iban a operar de un bulto en la oreja y así fue, a los Ok, meses. ok. Yo todo yo como era, de que tenía mucha capacidad, pues eso, de intuición para ver, que estaba como muy conectada. Entonces eso me llevó pues bueno, empecé a lo del tarot, pero también a leer espiritualidad. Me gusta que hayas dicho esta parte, ¿no? Que a veces queremos buscar todas las respuestas en las cartas, en, yo qué sé, en ir a hablar con un medium o alguna cosa así. Entonces, te pregunto, al descubrir todo este mundo, incluso un don en ti misma de decir hay algo más allá de lo humano, ¿cómo has ido integrando esa parte de todo eso mágico, de toda esa luz, pero con la humanidad? Pues a ver, al principio, siendo totalmente sincera, me volé la cabeza. O sea, era como que no lo cuidaba. Es una energía al final que hay que proteger y hay que observar mucho. Entonces, claro, yo como de la emoción, pues iba ahí como contándosela a todo el mundo y a lo mejor como, venga, que te toco, porque eso, pues, a lo mejor, pues solo con tocar, ya podía ver cómo estaba la energía o me venía en alguna imagen, ¿no? Esto es verdad que ya lo aprendí. Mi primera formación fue en constelaciones familiares y de las constelaciones bueno, pasé por Reiki y alquimia energética. Entonces ahí en Reiki es verdad que como que yo iba más rápido de los 21 pasos. Es como que ya me llevaba sin yo tener que hacer los pasos. Y entonces la alquimia como que
fue una herramienta que me gustó porque me dio a entender cómo se desarrollaba esa visión y esa como comprensión de la energía. Porque a través de los chakras y un poco por las posiciones de los cuerpos nos iba explicando ella cómo hacer la sanación o la lectura. Entonces, claro, yo ya ahí ya empecé a volarme y ahí a querer tocar a todo el mundo. Y bueno, siento que es un poco también a lo que he venido, a ser un poco políticamente incorrecta y a ir al grano, pero que sobre todo para mí más pausa y más como más íntimo llevarlo dentro. Vale, y en lo que tú actualmente enseñas y ayudas a las personas, ¿cómo enseñas esta parte, ¿no? De la parte del ser, que es esto del interior, del espíritu a lo mejor, con lo humano, con el cuerpo físico, con que estamos aquí en la Tierra y que todo eso lo tenemos que aterrizar. Bueno, a ver, habilidades psíquicas es un poco que va por el otro lado. Estas todavía no las estoy enseñando porque estoy a punto de formarme con una maestra en esto para ya justo enseñarlo en mi programa de psicología y espiritualidad. Pero bajando espiritualidad y psicología, yo diría que al final tienes que saber dominar las herramientas de aquí. Entonces, domina la psique, domina la personalidad, domina el ego. En la espiritualidad puede haber una comprensión, una interpretación de bórralo de tu vida. Solo vale Dios, ora, déjalo ir y ya. ¿Vale? Hay veces que sí funciona, pero hay veces que no. ¿Por qué? Porque estás todavía en un cuerpo. Entonces, tu cuerpo, tu ego lo va a utilizar y lo va a manipular para que tú creas que has dejado ir, pero realmente él se está reforzando. Entonces, encarna tu humanidad, quiere decir ¿vale? Sabemos que tenemos un personaje, no que lo somos, no tenemos por qué serlo, porque no lo somos, pero es como un traje de superhéroe, yo digo. Entonces, cada día puedes elegir ponerte unos complementos u otros. Y esa es tu personalidad. Cada día puede coger unas tendencias u otras. Entonces, aprende cuáles son, sin identificarte. ¿Cómo no te identificas? Sabiendo los niveles de conciencia, sabiendo que toda la negatividad, digamos, antes de la percepción, y aquí ya empieza la psicología, tú ves el mundo en función, según el constructivismo, puede haber tantas realidades como interpretaciones de una persona. Y esas primeras interpretaciones va a venir de lo primero que vea. O sea, cuando somos niños, si yo estoy viendo por primera vez que un abrazo, que significa amor, luego me dan un empujón, ya estoy percibiendo que es peligroso. Okay. Entonces, digamos que los niveles de conciencia hay unos errores de percepción de que yo identifiqué que me quitaran un abrazo, era rechazo y humillación. Pero no, es que a lo mejor simplemente era la forma que tenía esa persona de protegerse a sí misma, pero nada tenía que ver con el amor. Entonces, esos son los errores de percepción que trabajan en la escala del mapa de la conciencia de los 8 niveles inferiores. Okay. Entonces, yendo ahí, como que vas dando con tu personalidad. Y también tu propósito, o sea, yo sí que creo en el alma, creo que venimos con un karma, que también David Hawkins lo hablaba, que por eso a lo mejor tenemos como más pretensión en que ciertas situaciones o ciertos patrones de personas vengan a nuestra vida, porque tenemos unos niveles de conciencia para superar. Pues imagínate en otra vida, yo de las que he visto, pues me morí en apatía. En plan, se me murió todo el mundo, yo ahí desolada. Entonces, claro, yo he pasado en un episodio de depresión y a mí me ha costado mucho el poner límites versus perder a las personas. Entonces he tenido que navegar en el mapa de la conciencia. Y sé que a veces sale, y sobre todo ahora que he pegado un gran salto a dedicarme y a ponerme foco en este proyecto, he tenido que cerrar muchas relaciones y muchas puertas. Y a veces me viene. Pero yo sé que no soy eso, pero lo dejo expresarse. Y sé que es una tendencia. Claro, porque tendemos a querer negar lo malo, o lo técnicamente malo, que realmente no es malo, simplemente es como la otra versión de la luz, ¿no? La luz es todo eso bueno, pero su opuesto es la oscuridad, porque si no hubiera oscuridad, ¿cómo identificas que esto es luz? ¿No? Entonces, claro, Justo. claro. Bueno, no sé si te gustaría explicarnos un poco lo del mapa de la conciencia, por si hay personas que nunca han escuchado de ese tema.
que solamente he tenido una persona que mencionó un poco el mapa de la conciencia, pero ya hace mucho, así que me gustaría de tu conocimiento. Hello, perdóname que te corte la inspiración, que sé que estás muy concentrado viendo este episodio que está espectacular. Hoy hago esta interrupción para hacerte una gran invitación este 26 de abril a mi primer evento presencial llamado Origen Destino, donde vamos a ir primeramente al origen de dónde venimos, lo que hemos vivido, de qué experiencias venimos, ¿no? Resignificar nuestra historia y elegir el destino hacia dónde queremos ir y en quién nos queremos convertir. Así que hago este espacio de publicidad para invitarte a mi evento. Aquí en la descripción te dejaré el enlace para que compres las entradas y nos vemos ahí. Vale, bueno, esta es según mi interpretación. El mapa de la conciencia, porque, por ejemplo, yo estoy en un entorno en el que sí que se va más a lo espiritual, más a los mensajes elevados, y yo es verdad que me he dedicado más a explorar los inferiores, pero para desbloquear, como ya hemos dicho, este juego humano aquí en tierra y liberar, porque a mí me pasaba que yo eso, pues aplicando visualización, afirmaciones, yo no llegué, o sea, me seguían repitiendo lo mismo y había situaciones en las que no salía. Entonces fue el mapa de la conciencia, ir aplicándolo en mí con la psicología, cómo ya empecé a ver resultados de verdad. Y en esa coherencia, pues de linealidad del amor, del perdón, de paz en uno mismo. Hasta entonces yo no lo había logrado. El caso es que para mí el mapa, los niveles de conciencia son frecuencias energéticas / emociones. Y para mí creo que el doc David Hawkins dio con las emociones claves, o sea, para desvincular trauma. ¿A qué me refiero con trauma? Que son cualquier bloqueo. Trauma no es que solo hayas visto en peligro tu integridad física, como lo describe, por ejemplo, el DSM-5, que es el manual de diagnóstico clínico, según el APA, sino cualquier cosa que tú mismo no has tenido la capacidad de hacer todo el proceso de síntesis, ¿vale? O sea, de percepción, codificación y almacenamiento. En el momento del almacenamiento no se ha podido producir, porque tu sistema se ha desbordado. El parasimpático se ha podido hiperactivar, hay varias teorías. Y entonces estas emociones están detrás de estos errores de percepción, o sea, de estos traumas. Entonces, para mí, el ir superando, el ir dejando atrás las inferiores, sí, como decía el doc, te va poniendo en las superiores, que empiezan a través de a partir de la razón, amor, alegría, que te van como, yo lo llamo ese regreso, ese vuelta a casa, que es regresando a nuestra creación, a la unidad, al todo, Dios, universo, fuente, ser. Entonces es como una escalera hacia otra vez a volver al origen. O sea, es como cuando reflexionas sobre el juego de la vida y dices que es como tonto porque venimos sin saber, o sea, como no recordando, para volver a donde hemos venido, que es al todo otra vez. Y por eso pasamos por la luz y la oscuridad, porque tenemos como que pasar por el juego de la dualidad, pero para volver a la unidad. Entonces, todo lo que es dual forma parte, integrarlo. ¿Cuáles serían esos estados de conciencia más bajos? Vale, el inferior es la vergüenza, la humillación, que está directamente relacionado con la muerte. Y no es la humillación o vergüenza de sonrojarnos, sino que es la de sentir literal indignos, asco. Es como lo más impuro y lo más asqueroso, odioso del ser humano, por así decirlo, ¿vale? Luego estaría la apatía, no, perdón, la culpa. La culpa, apatía, tristeza / pena, miedo, deseo, ira, orgullo. Y ahora, a partir del orgullo, empezamos con los neutrales, que son valentía, coraje, neutralidad, voluntariedad, aceptación, ya empieza a ir arriba, aceptación, razón, amor, alegría, no sé si hay alguno más, y ya iluminación. Pero según el doc, solo ha habido 3 avatares, o sea, que hayan logrado la iluminación, que han sido Buda, Krishna y Jesucristo. El doc también expresaba que, de hecho, pasar a niveles por encima de 600 es realmente doloroso en un cuerpo. Porque, claro, ya empiezas a desintegrarte, o sea, ya empiezas a vivir en no dualidad. Entonces, se hace muy doloroso, sientes como el dolor de cada parte de tu cuerpo. El doc tiene un par de experiencias, o incluso más, no sé, en sus libros que cuenta cómo fue transitar esos estados. Y bueno, según él los ha comprobado a través del test kinesiológico, al test muscular,
Y bueno, él testó de que solo aproximadamente, o sea, el 70 y pico % de la población está por debajo de 200. O sea, estar como en vergüenza, culpa. Sobre todo, ahora creo que el que más prevalecía, bueno, es que también ahora ya hablamos es grupos, o sea, ya a nivel de colectivos, países, unos países calibran más que otros. Entonces ahí ya, pero sí, estaría en todos los de ahí inferiores. O sea, por debajo, en orgullo y para abajo. Nivel predominante, porque se puede ir cambiando. Una persona que ahora mismo a lo mejor vea esto y diga, a ver, yo siento que estoy en miedo, por ejemplo. ¿Cómo podemos ir? O sea, ¿qué prácticas podríamos ir haciendo como para ir saliendo, ¿no?, de esos niveles bajos? O sea, yo creo que sería como, en principio, reconocer que estás ahí, ¿no? Pero ¿cómo podemos ir? Justo, qué buena pregunta, porque así empecé yo. Justo hace 3 años, cuando llegó el de dejar ir de David Hawkins, yo empecé por el capítulo del orgullo, porque era el que yo detectaba. Okay. Entonces, claro, me empezó a volar la cabeza porque veía que literal eran las tendencias de mi personalidad. Entonces, como David Hawkins lo desglosa muy bien, pues empecé como a tirar del hilo, como a descabrajar o a deshacer la hebra para llegar al origen. Y al final, por ejemplo, el orgullo lo que oculta mucho es la vulnerabilidad. Es el que le vean que no sabe, incapaz, o sea, todos los inferiores. En alguien de miedo, también los de miedo, los que tengan tendencias de miedo, también tienen miedo a la pérdida del cuerpo. Entonces ahí, bueno, habría que ver, por supuesto, el karma, o sea, de qué recuerdos de otras vidas el alma ha muerto, vete tú a saber en qué condiciones, que por eso hay ese miedo automático que dices, está desmedido. Y luego es preguntando, y aquí yo es donde aplico la psicología. El método ABC de Ellis y Beck fueron los precursores de las teorías cognitivas, especialmente una para la depresión. Y es un esquema. Entonces, empezamos por el acontecimiento. Yo le diría, a ver, ¿qué acontecimiento, a raíz de qué te ha empezado a emergir el miedo? Pues miedo a que me deje mi pareja, yo qué sé, miedos. Es que es verdad que yo no lo tengo tan dominado porque tiendo más a la ira y mi personalidad ha tendido más a la ira y al orgullo. Entonces empezaría a preguntar en el acontecimiento. Luego, el B, que son los beliefs, son las creencias, es como expláyate de cómo tú lo has vivido. O sea, si tienes que poner a parir al otro o a la situación, ponlo, expláyate. El C son las consecuencias, que es ya ver cuáles han sido las emociones. Pues vale, miedo, pero miedo va a salir otra más. A lo mejor es a pasar vergüenza, a ser desacreditado. Y eso está ya en la vergüenza, la humillación. Entonces aquí ya nos da una pista y ya vamos al D, que es deshacer el esquema desadaptativo. Y aquí siempre recomendaría, tenemos que centrarnos en los primeros recuerdos, como hemos mencionado antes, porque es donde se han hecho los primeros significados. Entonces, casi todas las claves va a ser nuestro niño con mamá y papá. Con los amiguitos del cole, infancia también, o primos, pero al final siempre va a haber un detonante que va a ser con papá y mamá. Siempre, diría. Y si no, si se repite y sigue la energía, otras vidas. Ok. Y te pregunto, hay una pregunta muy curiosa, o sea, de mi curiosidad. Claro. ¿Tú has tenido alguna experiencia donde has descifrado tus vidas pasadas? Claro. Sí. ¿Y te gustaría compartir alguna? Claro. Sí, la verdad que he tenido varias y bueno, llego a la observación, porque yo mucho tiempo estuve pues en esto que comentábamos de ahora tierra, ahora cielo, ahora espiritualidad. Claro, había mucho tiempo que yo quería esconder lo que veía estas cosas, porque me sentía desacreditada por un lado, entonces me lo callaba. Y bueno, una de las reflexiones que creo que he observado de la gente que he tratado ya y en mí misma, es que los que tenemos un llamado espiritual y una conciencia, sí que venimos a limpiar mucho karma, entonces probablemente sí que tengamos que acceder ahí, pero no es una herramienta a la que tenga que acceder todo el mundo. Entonces, centrándome en lo que me has preguntado en la experiencia, pues bueno, esto fue muy curioso porque a mí me gusta mucho la historia, sobre todo primera parte del siglo pasado, del siglo XX, primeras guerras mundiales, pero sobre todo la primera. Y yo, antes de descubrir cualquier esto, yo me iba a la Biblioteca Nacional a sacar información de lo que había pasado aquí.
Y en mi primera carrera hice un poco de investigación también. Lo que había pasado aquí en la Primera Guerra Mundial, pero, o sea, puro interés y puro impulso. Esto pues sería en el 2017. Yo empiezo a descubrir lo de las vías en el 2022 a través de una pareja. Que nos quedamos los dos como congelados. Y entonces yo digo, esto supera la lógica. Y cuando lo dejamos, yo como que caigo en otra vez como una depresión, pero yo ya sabía lo que era una depresión, pero no me sentía como una depresión real. Entonces dije, a ver, aquí qué se está metiendo entre medias. Entonces voy a mi terapeuta del momento que hacía test kinesiológico y probaba cuál era la terapia que más me convenía en ese momento. Entonces se vio que era una regresión y en esa regresión, mi primera regresión, yo fui como en el momento en el que un cartero, además iba así como con traje de fieltro de pana marrón caqui, me acuerdo perfectamente, como que me daba una carta y yo me veía como que me caía al suelo y como que me clavasen un puñal y es que me comunicaban que había muerto en una batalla. ¿Pero que habías muerto tú? No, mi pareja, que era con la pareja que la acababa de dejar. Okay. Yo como que no lo podía soportar, me morí, o sea, literal. No, de esa carta no podía. O sea, tu pareja actual de ese año en el que descubriste lo de la regresión Era... te llevó a que había sido Sí. tu pareja en esa época. Sí. Wow. Que justo, y entonces ya empecé a tirar, claro, mucho del hilo de esa época, que justo era la Primera Guerra Mundial en Inglaterra. Okay. Yo soy apasionada, me encanta todo lo inglés. O sea, desde muy pequeña yo quería ir a Inglaterra, a Estados Unidos, he vivido en Inglaterra, en los dos sitios. Y ya ahí fue como... Ese año empecé a tener muchas regresiones a esa vida, porque había muchas memorias. Y bueno, pues con él, claro, como era una pareja kármica y también había vivido muchas vidas, he hecho mucho trabajo de descubrir otras vidas, porque había muchos niveles de conciencia de verdad como muy enclausurados, porque era eso, como caer de repente en una apatía, un miedo inexplicable. Y de repente a lo mejor como él venirme mucho a la mente o yo como ir detrás, ¿sabes? O sea, ya como que... Ahora en una Laura con sus valores, con sus principios y sus límites y amor propio era como, ¿por qué me va la mente hacia ahí? Entonces ya sabía que había energía y digo, vale, pues hay que ver algo. Entonces, pues bueno, pues hacía ahí como una meditación o se me desvelaba. Y a liberar, pues eso, miedo, apatía, tuve que liberar mucho, fue lo primero que empecé a liberar, odio, ira. Luego también me reencontré, bueno, pues con otra compañera de esa vida en un retiro. Wow. Y justo días antes había tenido como una meditación regresión de que a mí como que me daban una paliza y me dejaban como estéril, o sea, yo estaba como en silla de ruedas y como con mucho dolor. Y hice esa regresión porque estuve 3 semanas que no me podía ni mover y yo nunca he tenido dolores de regla, mis reglas son maravillosas. Entonces vi eso como que alguien me delataba y que por eso me daban una paliza, tal, ahí se queda. Y como no llego ni al mes, haciendo un círculo, no sé cómo se llama, pero te vas mirando a los ojos durante 1 minuto y medio. Entonces, claro, pues según yo que tengo como facilidad, pues veía mucho. Hay gente que solo llora o ríe, pero yo sí que me vienen imágenes. Entonces me tocó con esta persona que me decía, ay, no te puedo mirar, no te puedo mirar, no te puedo mirar. Y yo empecé a sentir como mucha pena, también como empecé a sentir como conectarme con ese dolor. Y me decía que no te puedo mirar, que no sé por qué, empezó a llorar. Y la puse el mano en mi vientre y ya me miró y ya ella me empezó a decir, no nos conocíamos de nada, ¿eh? Lo siento, perdóname, no te preocupes, estás perdonando, tal. Había sido quien te había pegado. Sí. De la regresión desde hacía 3 semanas. Wow. Y yo no sabía que iba a ir ni a ese retiro porque fue fue último momento. O sea, no la conocías a la persona. No, fue en ese momento. Qué increíble, ¿eh? Entonces, Ok. Bueno, te iba a preguntar, tú desde tu perspectiva como psicóloga, hay una pregunta que siempre he tenido y es, ¿cuál crees que es la causa, la más popular por la depresión? O sea, que te lleva a la depresión. vale. Pues yo diría la desconexión de tus emociones. O sea, al final creo que prolongar muchos estados, muchas versiones nuestras desde la supervivencia, acabas en una depresión. Porque acabas sin energía. O sea, si las emociones son energías, tanto para lo bueno como para lo malo, y creo que son como los detectores de eso, de estamos en presencia alineados con Dios o estamos en el ego, en el personaje. Entonces, cuando tú cortas,
estás desconectado de la fuente. Y aparte que es como un desgaste y un agotamiento. Luego también, claro, pues eso, ahí ya sí hay karma, o sea, si hay memorias, ¿no? Ya hay una predisposición como a sentir apatía, pues ya te dejas y de repente te ves ahí. Si es que diría que es eso, porque se me están ocurriendo, digo, vale, un duelo no procesado, una crisis de identidad, es que todos son desconexiones. O sea, al final, si te entra depresión por una pérdida, que es totalmente común y, vamos, respetable, es porque no estás permitiendo ese dolor a la tristeza, ese paso a la tristeza, que con la tristeza es muy sutil. Claro, hay una resistencia. Hay una resistencia a sentir. Ok. Cuando tú sientes, ya, o sea, de hecho, el doc lo habla, ¿no? Cuando en un paciente ya se consigue el llanto, ya se está consiguiendo resultados. Te pregunto, ¿tú crees que el tema de tener un propósito también te puede ayudar a salir o a no caer en la depresión? Completamente. El propósito es, creo que al final, como comentábamos antes, es un estado de ser, no es solo una sola cosa. Para mí se junta como el ser, o sea, lo que Dios te ha traído aquí, o el universo, los dones que te ha traído, tus características, es para algo. Y que lo acciones desde esa alineación y desde como esa voluntad. Es como un remix de entre tu tendencia de personalidad, o sea, eso malo que creemos que no es malo, pues júntalo con tu pasión, con tus anhelos, júntalo con los obstáculos incluso, ponlo todo junto y entonces tendrás el propósito. Entonces ahí se forma eso, cómo tú te ves de capaz, que es la autoeficacia, y la autoimagen de cómo de bueno o de malo te veas, más psicológico. Y entonces ahí entra ya la sombra, integra la sombra, para no partirte a la mitad, vete completo, y entonces ya juntando tus obstáculos te vas a ver capaz y ya va a haber una autoestima, entonces ya va a haber una acción al propósito. El propósito es como cuando englobas todo. Y luego creo que la autoestima es necesaria para encarnarlo y serlo. Claro, porque al final es parte de nosotros, ¿no? De ese encontrar el propósito. ¿Tú crees que realmente haya que encontrarlo o recordarlo? Recordarlo. Sí. Sí, cuando quitas eso justo, es que mira, es que viene todo rodado. La pregunta que me has hecho de la depresión, o sea, cuando quitas todas las capas esas de la supervivencia, recuerdas. Yo lo veo en mi programa, realmente es quitar, yo les ayudo a quitar las capas pues que están muy incrustadas, ¿no? A través de los niveles de conciencia. Y en esas también les traigo a ver fortalezas. Entonces, una vez se la he quitado y les he puesto en delante como su espejo, ellos mismos van solos. Yo no, ni estrategias ni nada. Van solos. Porque empiezan a ver claridad. Es quitarlo del personaje, el obstáculo, querer verlo. O sea, pasar por la incomodidad de la emoción del obstáculo. Qué interesante. Y aquí te pregunto entonces, tú que eres psicóloga y bueno, la psicología se ha interpretado como esta parte nada más como científica, no algo mental. ¿Qué indicadores tienes tú de que, por ejemplo, una persona no solamente está teniendo un problema psicológico, mental, de depresión, de tal, sino que él puede estar conectado con el alma, ¿no? Con algo como has dicho, un karma, alguna cosa así? Vale, mi filosofía es siempre empezar desde aquí, desde el plano tierra, desde lo tangible. ¿Por qué? Para no meternos en condicionamientos, no volarnos la cabeza, que el cliente o la persona se distraiga. Yo intento, porque cómo hago yo estas cosas es simplemente dirigiéndoles preguntas, no me meto a contarles, porque ahí ya le estoy condicionando y no me corresponde a mí. Okay. Esa es mi intención. Entonces, espera que se me ha ido. ¿Cómo? La pregunta. Sí. Ok, ¿qué indicadores tienes tú? Vale, eso. Empiezo como de tierra, entonces empezamos lo que te contaba, mapa de la conciencia, voy a papá y mamá a quitar memorias. Que sigue persistiendo esa sensación y ese obstáculo, entonces ya me voy a ver qué ha habido en una vida. Okay. Y entonces ahí ya es cuando, igual, pues es como una visualización, una meditación, yo como que le voy contando y entonces como que le voy llevando, suelen resistirse mucho,
a mí a veces como que se me proyecta la imagen y ellos se paran justo. Okay. Entonces ahí, pues bueno, hay veces que hay que soltarlo y ver que ha estado fenomenal hasta ahí. Y otras veces, bueno, se intenta ver si por otro camino. Y es que es el clic. O sea, igual que en una sesión, cuando das como que a lo mejor con ese error de percepción de mamá y papá y ya sale el lloro, ¡ah!, se quedan así y ya la liberación en una, como en ver otra vida o liberar a través de otra vida es igual. Okay. O sea, empiezan a llorar o se liberan, las sensaciones de expansión. Okay. O sea, tú en tus terapias también le llevas a ver las vidas pasadas. Si se requiere, sí. Eso como te he dicho. Okay. O sea, si ya los indicadores van más allá del plano tangible, pues como fue mi propia experiencia, que yo ya lo había intentado todo a este plano, pero es que iba más allá, como digo yo. Cuando la realidad supera, bueno, más bien la ficción supera la realidad, es que hay como ya cositas que ver intrínsecas, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, eso yo ahora serían mis indicadores la personalidad. Pues la psicología es maravillosa para cercar caminos, no volarnos la cabeza, ¿no? Es, vale, pues esto está relacionado, las personalidades narcisistas, DLP, vale, faltas de amor, rechazo, con qué edad, esto va más con la humillación, el desprecio, no se sienten dignos, y han tenido esta historia de vida, vale, por aquí. Es todo el rato, yo trabajo con lo visible, primariamente. Okay. Bueno, hay tantas preguntas que obviamente quisiera hacerte, pero hay una cosa que a mí me encanta mucho y es el tema de la manifestación. Entonces te pregunto, ¿qué tan importante es revisar todo esto, todos estos niveles bajos, todas estas heridas, todas estas vidas pasadas, para poder alcanzar ese poder en el que todo se nos manifieste fácil y rápido? Y yo siempre digo, ok, está bien el esfuerzo, siempre hay que poner una acción, pero yo sé que desde el mínimo esfuerzo también se puede. ¿Tú cómo llevas el tema de la manifestación? Pues me encanta que me hagas esta pregunta porque también, bueno, es algo que quiero también empezar a enseñar porque lo he vivido, o sea, he vivido auténticos milagros, o sea, pero de todo tipo, de todo tipo. Y es algo que, claro, el sentir es imprescindible. Y yo, una de las cosas que a mí me trajo la psicología, que la espiritualidad no, fue el permitirme sentir. Porque lo que hemos comentado antes, la espiritualidad a veces eso te hace todavía diferenciar más entre bueno y malo. Entonces, claro, yo todo lo malo no lo quería sentir, pero es que si no te sientes bien, no manifiestas, porque realmente es el sentir, o sea, es la frecuencia, la energía detrás del pensamiento lo que te va a manifestar. Entonces, ir es como, eso es que todo el rato es como una dualidad, ¿no? Es como, vale, yo sé que me quiero sentir bien, pongo la intención en sentirme bien, porque es que soy un ser completo, pero ahora transito esto y me lo permito. Antes era como, ay, no puedo sentirlo porque si no se me va a ir la manifestación. Okay. Es como, no, yo tengo claro. Y sé que es sentirme bien, sentirme como esa versión. Pero me permito pasar la incomodidad. Y en eso, en manifestar realmente, es que es todo, o sea, se tiene que sentir muy liviano. O sea, tienes que sentir como esto abierto y así. Que ese día no te sientes muy allá, yo recomiendo que como no te esfuerces en sentirte bien ni te fuerces, sino que simplemente transites y dejes que lo que se tenga que expresar se exprese. Ok, ¿cuál ha sido tu manifestación así que te ha dejado fría? Pues el viaje a Nueva York fue... Sí, el viaje a Nueva York y el chico. Yo, mira, tenía que irme a... Bueno, surgió un viaje como de mujeres emprendedoras para Nueva York. Y la mentora de ese momento me decía que yo tenía que estar ahí y yo en ese momento estaba de quiebre absoluto. O sea, estaba en una crisis de identidad. Fue cuando revertí un poco el cómo enfrentaba mis finanzas, porque antes se enfrentaba muy desde el deseo y ahora pues sí que siento que hay una intención, ¿no?, de neutralidad, coraje. No tenía nada de dinero. Entonces yo ahí es cuando me puse realmente a practicar la manifestación real. Me puse mucho a saber de energía femenina y masculina, porque yo, en mí hay una tendencia a la masculina. Entonces me puse mucho al autocuidado, a sentirme, a recibir y no tanto a lo otro. Y me puse muy a fijarme en personas que tenían esa energía femenina, sobre todo. A esa de la vida que quería. Entonces eso, muy visual y en sentirme bien. Imaginarme una y otra vez que estaba en Nueva York. Y también yo como
Bueno, siento también el compartir en pareja, en ese momento también quería la pareja. Y estaba ahí pico pala, pico pala, pico pala. El viaje llegaba y a 15 días del viaje yo no tenía nada todavía, ni los billetes. Una semana antes, de verdad, fue un lunes y volé ese viernes. Ese lunes me levanté como eureka, voy a preguntar a esta persona que tiene un negocio de viajes, a ver si por casualidad tiene avios que tenga que gastar y me los deja. Me dijo, no los tengo, pero como tengo un proyecto pendiente en el que me vas a ayudar, si quieres, cómpratelo y ya lo vamos quitando de lo que te dé. Entonces ese lunes me compré el billete y el viernes estaba volando a Nueva York en esa misma semana. Llegué a Nueva York, el viaje empezó el sábado, pues el miércoles en un picnic en un parque. Estábamos el grupo de mujeres, tal, y yo alzo la mirada y digo, uy, qué chico más guapo. Estaba hablando por teléfono con sus cascos y lo típico, ¿no? El grupo de mujeres, ay, tal, venga, voy a decir algo. Y yo, sí, hombre, no, pues se levantó una, dijo, ven. Y ahí vino y dijo, tal, ¿quieres que nos hagamos, queréis que os haga una foto? Y dijimos, sí. Y yo soy muy lanzada y le dije, tal, es que, pues mira, me gustas, me has llamado a decir, y me dice, es que a mí también me has gustado. Dice, me iba a levantar después de la llamada a pedirte si queréis una foto para hablar contigo. Y yo, así. Y bueno, pues me dijo, tal, ¿tienes prisa o algo? Y yo, no, estaban todas riéndose ahí en el césped. Y me dijo, ¿te apetece dar un paseo? Vale. Y fuimos ahí era Central Park, o sea, fuimos ahí como en el lago que salen todas las películas. Ahí hablando y wow, o sea, flechazo. Wow. Y me dijo al día siguiente, me dice, bueno, te voy a llevar de cita en este sitio a tal hora. Y bueno, una cita espectacular ahí con mantel, velas, en pleno Nueva York. Luego subimos a hacer una meditación a su rooftop de respiración también. Él era muy consciente. Tenía su propio, bueno, estaba construyendo su propio negocio. O sea, era todo lo que yo había pedido. O sea, hasta la curiosidad yo había, porque me encanta lo inglés. Entonces yo decía, vale, alguien que sea americano, pero es europeo también para poder vernos, porque a ver si, ¿sabes? Va a ser americano y yo como no tengo la vista, digo, esto no va a llevar a ningún lado. Pues tenía doble nacionalidad. Pero Era griego-americano. Ah, ok. O sea, Wow. todo, o sea, igual que tuviera su negocio consciente, era absolutamente todo. Y a que eso sucediera antes, ¿tú qué exactamente en el proceso en el que todavía no había llegado? ¿Tú qué hacías? ¿Cómo te sentías? ¿Qué pensamientos solías tener? ¿Cómo era tu estado de frecuencia? Todo el rato pensando en cómo sería estar allí y también verme en pareja, ¿no? Todo el rato. O sea, me acuerdo que además ese mes o esos 2 meses que estuve es que era constante. O sea, lo hice muy mental. O sea, claro, ahí me falló el sentir. Porque digo esto porque al final, pues con el chico duro, pues al final los días que yo estuve en Nueva York, luego no. Y bueno, es verdad que con esa mentora y ese viaje se acumuló una deuda. Entonces, lo pensé mucho, o sea, todo el rato era pensar en positivo. Y eso era, y sobre todo, para mí me funciona muy bien fijarme en personas o en películas, porque soy muy visual. Entonces veía muchas cosas, como pues lujosas o de Nueva York, estaba todo el rato dándole a mi mente, que es allí donde yo entro, digo, dale a tu mente estímulos, o sea, trabaja con la tangibilidad de tierra para manifestar. O sea, no solo estés ahí como orando, ya sintiendo, sino, no, aprovechate de lo que hay aquí. O sea, ve, dale estímulos. Ujú. Lleva tu mente ahí. Okay. Y tú hacías tu propia visualización, o sea, viéndote tú en el sitio. Sí. ¿Y qué haría? ¿Qué sitio sí? Sí. Me ponía a veces, venga, a lo mejor iba en metro aquí y pues digo, venga, que ya tengo tiempo como para irme a mi mundo. Y me ponía ahí raca. Y eso, a ver series de Nueva York, películas de Nueva York y a ver a personas como, pues, que yo admiraba que habían conseguido sus sueños y me intentaba sentir como ellos o fijar en las cualidades que les habían hecho a ellos y a ellas llegar ahí. Wow. Luego la pulí más la técnica y eso, y ahora ya la llevo más con el sentir. Con el sentir. Sentir la emoción de que eso ya se cumplió. Sí, sentirme bien. Porque antes eso era muy mental y no lo pude sostener. O sea, porque yo también no me creía merecedora. O sea, se me escurrió de las manos. Yo sé que eso se me... Porque, o sea, yo sé que ese es el hombre que quiero. Por eso tengo muy claro, porque ya ha existido, ya lo he creado. Entonces estoy súper tranquila porque se va a dar. Pero no estaba lista.
Claro, tuviste la oportunidad de ver cómo podría ser o sentirse, ¿no? Tener a esta persona. Sí, el viaje en Nueva York, me abrió unas puertas, era una versión, y en ese momento de mi vida yo ya estaba emprendiendo. Okay. Y a los 2 meses lo cerré. Claro, el no poder sostenerlo. Exacto. Yo no estaba ahí preparada. Mira, de todo lo que se enseña ahora mismo y se comparte sobre lo que es la manifestación, tú, cual ley o alguna cosa así, dices, esta es infalible, o sea, porque está la ley de atracción, la asunción, bueno, un montón. Pero para ti. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Cada decisión que tomamos deja una huella, incluso la energía que usamos en casa puede sanar o dañar al planeta. Grupo ENA junto a Iberdrola apuesta por una energía más limpia, renovable y que promueve la sostenibilidad, protegiendo a nuestra madre tierra. Elige una energía en coherencia con la vida, una energía más consciente para un mundo más sostenible. Ilumina tu hogar con una energía que respeta a nuestra madre tierra. Elige consciente, elige Grupo ENA. Para mí, es que ahora estoy escuchando mucho a Neville Goddard. No te creo. Yo también. Sí, o sea, de soy hecho, súper fan de Neville. Yo también, sí. Entonces es que Neville, claro, me ha llevado también a un siguiente escalón. Sí. Porque yo empecé, mucho con Kevin Trudeau, que con Kevin, Tu deseo, tu mandato, no sé si lo has escuchado. Eso también fue manifestada. En plan, iba a ponerse esto audio y me manifesté un viaje a Noruega de 3 meses. O sea, en 3 semanas. Okay. O sea, eso, como que fui escalando más desde lo material, o sea, de lo visible a lo profundo, que yo creo que Neville es el que realmente toca ahí la semilla. Y te lo dice, o sea, lo explica de una forma demasiado sencilla, pero tan profunda a la vez, que a mí me encanta. ¿Cuál es tu libro favorito de Neville? Ay, el primero, ¿cuál es el que pone los ejemplos del soldado y la mujer? El poder de la conciencia. Ay, yo lo amo. Y de hecho, que lo iba a traer. Dije, porque mientras voy en el metro voy leyendo, pero después dije, ay, es que andar cargando tantas cosas y dejé el ordenador, dejé el libro, pero justo en la mañana hoy lo estuve leyendo el de Neville y es que, Miguel, que está aquí, sí. El chico que está aquí en la oficina, él le encanta también los de Neville. Sí. La fe es tu fortuna. Esos son los más potentes, ¿eh? El de la fe, sí. De esos libros, ¿cuál dirías que ha sido la frase como que, bueno, te hizo... Qué volada. Yo qué sé, como me cayó el 20 de algo? Pues te diré. Neville habla, ¿no?, de que cierres la puerta de tu secreto. Ese es infalible. Porque es verdad que antes yo como que contaba mucho, entonces la energía se te mete en los campos, en las frecuencias de otras personas. Entonces lo que él dice de cierra tu puerta y no la abras a nadie. Es verdad. Eso yo creo que es muy clave. Claro, y yo creo que es algo que siempre nos han dicho. No le cuentes a nadie lo que vas a hacer, tus proyectos, no sé qué, porque Y claro, lo explica de otra manera, pero es que yo creo que es una ley universal. Sí. Ese ha sido el que más... Claro, pero tiene sentido, porque ya ahí no existe el fracaso. El fracaso existe cuando hay una sensación de pérdida ante algo. Pero cuando tú lo sabes y solo tú, no te tienes que demostrar nada, porque encima ya lo estás asumiendo que es así, porque tú eres eso. Entonces, toda la mierda que hay detrás como que se desvanece. Claro, todo se trata de asumir el sentimiento. Sí, o de lo que eres consciente de ser, ¿no? Bueno, no sé si te gustaría compartir algo en específico antes de hacerte unas últimas preguntas, que casi siempre la hago. No sé, algo que te gustaría compartirnos, que te haya dicho, quiero dejarle esto a la gente. Bueno, pues así como un poco highlights, un resumen, porque creo que hemos hablado mucho y no sé si me he extendido demasiado, que a veces que se me ha ido el hilo conductor. Diría que la espiritualidad es el foco a la atención. O sea, donde yo estoy poniendo la atención en mi día a día. O sea, yo sé que al final, lo que hemos dicho, la espiritualidad es el regreso a casa. O sea, sé que al final yo soy un observador aquí, quiero sentir amor, paz, y eso es que estoy en la elección correcta, y que todo lo demás juegues con ello. Y que necesitas de todo lo demás para accionar. La espiritualidad es foco, no es acción. Entonces, aprende tus trajes de superhéroe, los distintos complementos de tus poderes, para poder accionar alineado.
Ok, me encanta. Muchas gracias por dejarnos ese mensaje. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles han sido tus 3 momentos claves o tu despertar así más importantes de que tú hayas ido al siguiente nivel? Pues como ya contaba, mi depresión 2020, COVID, porque fue el salto a este mundo. Diría cuando apareció el doc, hace 3 años, el 2023, y ahora hace 2 meses. Nuevamente él, Sí. tocando de tu puerta. Sí. Ok. Bueno, hace 2 meses porque ya me he lanzado, o sea, como que todo lo que, como hemos empezado, los 5 años de preparación que me he tirado, pero más de preparación interna, más que a lo mejor la carrera o estudiar, esos años ya es como que ha culminado el proceso, ya estaba lista para salir a la acción. Ok. ¿Cuál ha sido tu decisión más valiente? Sin lugar a dudas, las que he hecho eso. Ahora mismo, dejar todos los trabajos que tenía para ir tirando mientras tiraba en mi emprendimiento. Y no solo eso, que he invertido unos miles de euros en un mentor, aún no teniendo una fuente de ingresos segura. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Ok, eso sí es valiente. Ok. ¿Cuál ha sido tu creencia limitante que más te costó dejar atrás o trascender? Me van a desacreditar. Ok. Yo me he frenado mucho y a veces todavía hay tendencias. Yo diré, soy honesta, no he dado todavía con mi clic de transparencia al 100% a lo mejor en redes. Hay veces que doy muchas vueltas, hay veces que todavía ese miedo al me van a desacreditar o al ser indigna va muy relacionado con el no me doy el permiso de. Ok. Y cuando te llega esa sensación, ¿qué haces? ¿Cómo lo gestionas en ese Lo momento? observo. Aquí sí que entro, ¿ves? Aquí sí que aplico la espiritualidad, pues aquí se lo entrego al Espíritu Santo. Ujú. También sigo un poco de curso de milagros, no me lo he leído todo, pero sí que aplico algunas cosas y se lo entrego al Espíritu. Y si veo que estoy en la claridad como para tener que tirar del hilo y psicoanalizar, lo hago. Pero hay veces que no se requiere. Actualmente, ¿cuál es tu mantra de poder? Me permito decir lo que me dé la gana y me permito que sea fácil. Ok, me encanta. En cada episodio me llevo un mantra nuevo. Mira tú qué abundante. Sí, te lo juro. De hecho, me los veo los episodios como por decir, es que este hombre me dijo algo o esta mujer me dijo algo que yo tengo que, Es que me lo que de verdad, claro. Vale, desde tu camino en este proceso, ¿cuál ha sido ese hábito que un día integraste y que aún no lo has soltado? Escribir. La escritura. Okay. Es lo que me ha hecho descubrir esta herramienta y juntarlo todo. El autorregistro. Tengo, desde que empecé, que te he dicho, tengo 26 diarios. Wow. Desde el 2020-21. Wow, o sea, más de 3 por año. Muchos. Vale. Ok. Antes de la última pregunta, mi invitado anterior te dejó un mensaje y una pregunta. Que es una dinámica que tengo con los invitados. ¡Ay, qué chula! Sí, aquí voy, mira, guardando lo que van escribiendo los invitados. Vale. El mensaje que te ha dejado es: deja que la vida te sorprenda porque tú eres luz. Porque tú eres luz. Eres ese reflejo tan maravilloso como tu verdadera esencia. Ok. Y la pregunta es: ¿qué persona sin ser maestro ha sido tu más grande maestro? Mis parejas. Okay. Y mamá. Ok, entonces ahora tú déjame un mensaje, una frase, alguna cosa bonita que quieras. Vale. Y una pregunta para la siguiente persona. Bueno, no sé, creo que sí sé. El sábado tengo a la próxima entrevista, así que a él le tocará tu pregunta. Ok, Laura. Ya para cerrar, te pregunto
la pregunta de poder. ¿Quién eres? ¿Y cuál es tu porqué? Tu porqué de estar aquí, tu porqué de ser. Yo soy creadora. O sea, yo soy una motita de polvo más, ¿no? De toda esta gran creación, de este Dios, de este universo. Soy una parte. ¿Y para qué? Es tender puentes. Tender puentes y una comprensión muy profunda de lo humano. Y entonces ahí tender lo puente entre lo que se ve y lo que no. La comprensión, con comprensión y con comunicación. Para que llegue a todo el mundo. Y a todas las conciencias. Ok, me encanta. Actualmente, si quieres dejarnos a lo que estás haciendo, para los que puedan ver esto, ¿no? Y querer como hacer esa introspección, ese trabajo, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿Qué tienes pensado a futuro? Y tus redes. Ay, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, ahora tengo un proyecto, es como una mentoría escuela, porque a la vez que hacemos, digamos, desbloqueamos y caminamos hacia el propósito, yo os enseño la técnica, que sería ya el Club ADN. Entonces, es el programa Identidad Salvaje, que mezclo de nuevo espiritualidad con psicología en 8 sesiones individuales con 8 sesiones grupales. Da igual cuál sea vuestro objetivo, si no tenéis claridad, tenéis esas ideas que van y vienen, ese que queréis salir de una situación pero es que no hay manera y ya tenéis un nivel de comprensión grande, ¿no? Bueno, si estáis aquí, lo doy por hecho que lo estáis, pues es eso, juntar lo que he hablado en todo el podcast, es juntar ver toda tu vida, en toda tu vida, dónde están tus fortalezas, tus obstáculos e ir quitando peso de lo que realmente está muy, muy oculto, que es lo que no te permite ir hacia el propósito. Yo tengo un dibujo, ¿no? Que es como, tú estás aquí y el propósito está aquí, y aquí hay aquí hay como unas nubes negras, y todo esto son miedos, obstáculos, que están muy ocultos. Entonces, según vas quitando, como hemos dicho antes, esto se va deshaciendo la nube, entonces ya veas claro el propósito. Entonces, simplemente ayudar a encajar todas las piezas. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación y por todo lo que nos has compartido. Y bueno, si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, darnos like y comentar tu parte favorita, pero sobre todo eso que no te haya gustado, yo te estaré leyendo para poder mejorar. Así que bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias y gracias, Laura. Si te quedaste hasta el final de este episodio, te dejo la invitación de mi próximo evento presencial Origen Destino. Aquí en la descripción te dejo los detalles y el enlace para que puedas comprar tus entradas. Nos vemos ahí.